Hola, bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de Jesús. Como siempre, antes de comenzar, tendremos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre ahora y para siempre. Gracias te damos porque en el día de hoy una vez más podemos abrir tu palabra y poder encontrar en ella las respuestas a todas nuestras inquietudes y también poder conocer en el día de hoy aquellos secretos que han estado ocultos durante tanto tiempo y que son para nuestra importancia en el día de hoy. Te pedimos una bendición para todos los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Tema 10. El secreto del arca de oro. Diversos pueblos de la antigüedad tenían valiosos tesoros de oro, llenos de significado. Los incas, los mayas, los aztecas, inclusive las tumbas de los faraones egipcios, especialmente la tumba de Tutankamón, que se encontró intacta. Todas las demás habían sido saqueadas. Extraordinario fue el santuario que Moisés construyó en el desierto. Cada utensilio, especialmente el arca del pacto, tenía un profundo significado. Las medidas, el material, su ubicación, sus ritos, cada cosa encerraba valiosos secretos, pero ¿tienen algo que ver con nosotros? Nos hacemos una pregunta: ¿cómo podía ser salvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Cuando el hombre se apartó de Dios, quedó condenado a la muerte eterna. Su naturaleza tenía tendencia al mal, era débil, hacía obras erradas. Dios le había dicho en el Edén que si pecaba, moriría. ¿Sucedió eso inmediatamente? ¿O quién murió en su lugar? Veamos qué nos dice Génesis capítulo 3 y versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos que un animal inocente ocupó su lugar. 2 corderos murieron en lugar del hombre. Adán y Eva recibieron pieles para vestirse. Fueron su sustituto, un símbolo del Salvador venidero. Ahora, ¿cuándo preparó Dios un camino de escape para el hombre? Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, nos responde: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que vemos que fue desde antes de la fundación del mundo. Solamente ¿con qué podía ser expiada la culpa? Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso el sacrificio de Abel fue aceptado y no el de Caín, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pecador traía un animal que moría en su lugar. El poner las manos sobre su cabeza representaba que confesaba su culpa y transfería su pecado. Vamos a ver cómo Dios se revela al hombre. Dios sacó a Israel de Egipto, les guió a la tierra prometida en forma providencial, les reveló su voluntad y les hizo conocer su ley. Luego, ¿qué orden dio Dios a Moisés en una visión? Éxodo 25, 8 y 40 nos dice así: Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vamos a ver el santuario. ¿Qué medidas aproximadas tenía el atrio, o sea, el patio, donde fue colocado el tabernáculo? Éxodo 27, 18 nos dice: La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Con respecto al atrio, en Apocalipsis 19:8 leemos: Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos que el cerco de lino representa la justicia de Cristo que rodea todo el plan de salvación,
y se manifiesta en todos los aspectos de la vida del creyente. En Éxodo 27:16 leemos: Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. ¿Qué características debía tener el tabernáculo? El tabernáculo, según Éxodo 26, medía de largo 13 metros y medio, de ancho 6 metros y de altura 5 metros. Estaba construido de tablas de madera de acacia revestidas de oro. Estos dos materiales simbolizan la unión de lo divino y humano en Cristo. La madera representa a Cristo como hombre y el oro a Cristo como Dios. Estaba cubierto por 4 alfombras. Al exterior, piel de tejones, marrón y negro, sin mayor apariencia, representa a Cristo con su humanidad. La piel de carnero, teñida de rojo, simboliza a Cristo en su sufrimiento. Luego, más abajo, venía el pelo de cabra blanco, que representa a Cristo en su pureza. Y por adentro, el interior, la 4ª alfombra, habla que era de lino torcido, color azul, púrpura y carmesí, del vestido de los reyes, representando a Cristo como Rey. Estaba dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí podemos observar, adentro del tabernáculo, a la izquierda el candelero de 7 brazos, a la derecha la mesa con los panes de la proposición, al frente, al centro, delante de la cortina, el altar del incienso, y luego detrás de la cortina, en el lugar santísimo, el arca del pacto. Allí tenemos un acercamiento de cada uno de los elementos que se encontraban dentro del tabernáculo. Vamos a ver 7 elementos que se proyectan a nuestro tiempo. La puerta del atrio, según Éxodo 27:16, dice que era ancha, unos 10 metros de ancho, y hermosa, de azul, púrpura y carmesí, de lino torcido sobre 4 columnas. ¿A quién representa? Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces vemos que la única entrada hacia el Padre es Jesús. ¿Por qué tan ancha? Porque nos habla del amor de Dios y su deseo de salvar a todos los hombres. Y las 4 columnas es que Cristo se revela en los 4 evangelios. También podríamos compararlo a su invitación a los 4 puntos cardinales. El altar de sacrificios, que encontramos en Éxodo 27, del 1 al 8, era un símbolo del Calvario. ¿Cómo denomina Juan al que iba a ser sacrificado allí? Lo vemos en el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio debía ser un animal perfecto y sin mancha. Así, Cristo no tuvo pecado. El pecador, al colocar su mano sobre la cabeza del animal, transfería su culpa al inocente que moría en su lugar. Nosotros hemos arruinado nuestra vida por nuestros pecados y hemos sido condenados a morir. Hay una sola manera de escapar: encontrar un sustituto que muera en nuestro lugar, un inocente. Pero esto, Cristo lo hizo ya en el Calvario. Esos cuernos que están a la orilla, al borde del altar, son símbolo de fortaleza y nos hablan del poder de este sacrificio. El lavatorio de bronce, encontramos en el libro de Éxodo 30, del 17 al 21, esa fuente, nos habla de la purificación mediante el agua. ¿Qué debemos recibir para que sean lavados nuestros pecados? En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16, encontramos lo siguiente: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, ¿quién es el agua de vida? Juan, capítulo 4, versículo 14 dice: Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, dentro del tabernáculo encontramos el candelero de 7 brazos, que estaba forjado en una sola pieza de oro. ¿A quién representa la luz? Juan 8:12 dice:
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que podemos ver que Dios nos alumbra a través de su palabra. El aceite representa al Espíritu Santo, así dice Zacarías 4, del 1 al 6. Cuando Cristo y el Espíritu Santo viven en nosotros, vamos a ser la luz del mundo, dice Mateo 5, 14 al 16. Y los brazos, que son 7, representan a la iglesia por el medio de la cual Cristo ilumina al mundo, como está citado en Apocalipsis 1:20. Enfrente del candelero encontramos la mesa con los panes de la proposición. ¿A quién simboliza? Juan 6:51 nos dice lo siguiente: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces vemos que representan a Jesús. ¿Qué desea Jesús que hagamos para que Él pueda cenar con nosotros? Apocalipsis 3:20 dice que abramos la puerta de nuestro corazón, que está llamando. Él también desea alimentarnos mediante su palabra y ayudarnos en el crecimiento espiritual, según lo dice Mateo 4:4. Poco más adentro encontramos el altar del incienso, según Éxodo 30, del 1 al 10. ¿Qué representa? Vamos a ver Salmo 141:2, ¿qué nos dice? Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces vemos que el altar del incienso representa la oración. Solamente por Jesús pueden llegar nuestras oraciones al Padre como un perfume agradable, así dice 1 Juan 2:1. Y el incienso se quemaba en la mañana y en la tarde. Esto es una linda representación del culto familiar matutino y vespertino. Y ahora, ¿qué había en el lugar santísimo, detrás del velo? El libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 4 y 5, nos dice lo siguiente: El arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces vemos allí que estaba el arca del pacto. El arca del pacto simboliza el trono de Dios, según Apocalipsis 11:19. Las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos, escritos por el propio dedo de Dios y que estaban dentro del arca, son el fundamento de su trono y el reflejo de su carácter. Eso vamos a ver que estaba en Deuteronomio 10, del 1 al 5, y estudiaremos posteriormente un poquito acerca de esto. La tapa de oro macizo era llamada el propiciatorio, es el asiento de la misericordia de Dios, y tenía 2 querubines, o sea, 2 ángeles con sus alas extendidas, representando a los ángeles que están junto al trono de Dios, la santidad de Dios. Vamos a ver la conclusión. Los elementos del santuario nos muestran el plan de Dios para la salvación del hombre. ¿De qué manera podemos nosotros acercarnos a Jesús? Hebreos 4:16 hace una invitación. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, que nos acerquemos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia. Los 7 elementos mencionados estaban ubicados en forma de cruz. Y nos recuerdan que la puerta, Cristo nos llama. El altar, que Cristo murió en nuestro lugar. El lavatorio, Cristo desea lavarnos del pecado. El candelero, que Cristo desea iluminar nuestra vida mediante su Espíritu. La mesa de los panes, que Cristo quiere alimentarnos con su presencia y comunicarse con nosotros mediante su palabra. El altar del incienso nos muestra que Cristo lleva nuestras oraciones ante el Padre. Y el arca del pacto, trono de Dios, nos muestra que su misericordia y su ley son el fundamento de su gobierno. Jesucristo es el centro de las Escrituras, revelado en el Antiguo Testamento mediante los símbolos y en el Nuevo mediante su vida. O sea que vemos que el centro del santuario, en todo lo que estuvimos viendo, es Jesús. Por eso hoy podemos decir: gracias, Señor, por revelar tu gran amor. Vamos a agradecerle a Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque en el día de hoy pudimos ver tu gran amor al revelar todos esos detalles en el santuario y que tienen que ver con todo aquello que en nuestra vida tú quieres hacer. Señor, bendícenos
y ayúdanos a comprender qué es lo que cada día quieres revelar a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El próximo tema se titula Un programa de vida que da seguridad y paz. Nadie vive seguro hoy, ni las naciones, ni los individuos, cuando se gastan $2 millones por minuto en armas. Psicólogos, psiquiatras y clérigos tratan de hallar soluciones a la angustia que domina a millares sin obtener respuesta. Se buscan programas en este tiempo de computadoras para mejorar el nivel de vida, pero con resultados a menudo mediocres. Dios ha revelado un programa extraordinario, garantizado por Él mismo para vivir con seguridad y paz. Es muy simple, usted necesita conocerlo. No se pierda el próximo tema. Dios le bendiga. Si aún tuviere preguntas, escríbanos con confianza a info@labibliatienerazon.org. Encuéntrenos también en internet en labibliatienerazon.org. En la voz femenina agradecemos para este tema a la amiga Lady Barreto, y quien les habla, Rodolfo Murúa, les saluda y le desea ricas bendiciones.